Buenas noches, qué gusto saludarles completamente en vivo desde el estudio C de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de En el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Esta noche y durante los próximos 60 minutos vamos a estar platicando acerca de la actualidad del boxeo en Yucatán. En los últimos 50 años, bueno, pues han habido un total de 7 campeones mundiales yucatecos con 8 diferentes campeonatos, porque el Chato Castillo consiguió 2 de ellos. Además 2 campeones internacionales, y la última vez que surgió un campeón yucateco mundial, bueno, pues en noviembre se van a cumplir justamente 15 años con Gilberto Kep. Saludo a mis compañeros en este panel de lujo, mi estimado Marco Moreno, Antonio Lizama y el súper especialista e historiador de boxeo, Juan Carlos Gutiérrez. Bienvenidos, Juan Carlos, arrancamos contigo. Mucha tela de qué cortar para platicar del pasado, del presente y de los nuevos valores del boxeo yucateco. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Mario, gracias a todos los amigos que nos están viendo allá en casa. Bueno, pues sí, como bien decías, este año, Mario, se están cumpliendo 15 años de la obtención del último título del mundo por un yucateco. Esto fue en noviembre de 2010 con Gilberto Kep. Pero hay algo aún más alarmante que hay que señalar. Este año también, pero en el mes de diciembre, se cumplen 30 ya del surgimiento del último campeón mundial yucateco, que fue Gilberto Kep. En diciembre de 1995, Gilberto Kep debutó en el Poliforum Samná, y hasta ahora, hoy es el día que no hemos vuelto a tener un campeón del mundo y que no vemos para cuándo volver a tener otro. La cosa está verdaderamente mal, el boxeo yucateco está en una tremenda crisis, y yo creo que el programa bien vale la pena la oportunidad de hablar y de reflexionar sobre este, que no es el más popular, pero sí es el deporte más importante históricamente en Yucatán. Hace apenas, mi estimado Marco, el pasado lunes, el 14 de abril, se cumplieron 25 años de uno de los últimos 2 títulos para un yucateco. Me refiero a Guti Espadas Espinosa, que lo consiguió el 14 de abril del año 2000 en el Poliforum Samná contra el filipino Luisito Espinosa. Y lo que dice Juan Carlos, vemos llegar a empresarios, vemos llegar prospectos, pero no ha habido la culminación, y Yucatán es tierra de campeones mundiales. Así es, Mario, muy buenas noches, mi estimado Juan Carlitos, Tony. Sí, bien, como bien lo comenta Juan Carlos, sin duda creo que hace falta una figura en el boxeo yucateco, como bien dicen. Yo creo que es el deporte que más logros importantes le ha dado a Yucatán como campeones del mundo. Tendremos 60 minutos de grandes reflexiones. Desgraciadamente no podrá estar un historiador como lo fue su papá, don Julio Amer, que ahorita está de viaje, sigue vacacionando. Ya dijo que viene en par de semanas a la segunda parte de este tema. Así es, y le mandamos saludos al buen Julius, donde quiera que nos esté observando. Sí, como bien lo comentas, ¿no? Vamos a desmenuzar todo eso. Como bien igual dices, hay empresarios que han invertido por el boxeo, pero no ha salido esa figura que se busca, ¿no es así, Juan Carlitos? Así es, no ha faltado empresarios desde aquel entonces. Bueno, pues estaba la empresa que en ese entonces representaba el señor William Abraham, estamos hablando de la década de los 90s, posteriormente, 90, ¿no? ¿Perdón? 80s, 90s, por ahí. Bueno, sí, pero en ese entonces, cuando surgió el último campeón del mundo, que fue en 1995 con Gilberto Kep, la empresa la representaba don William Abraham. Fallo Solís estaba ya en las postrimerías de lo que
ya estaba terminando su función como promotor. Posteriormente vino gente como Four Wings, vino gente como los hermanos de Canacín. ¿Los Rivero? Marco Rivero. Marco Rivero, su hermano. ¿Cómo no? Luis Rejón. Vino un gran promotor y una tremenda persona como Andy Pérez, Mario Abraham con su proyecto Max Boxing, y en fechas más recientes ha estado Rosarito Boxing con Santiago Pérez Arjona. Promoción no ha faltado, Mario. Box. Promoción no ha faltado. Lo que ha faltado es, lamentablemente hay que decirlo, talento, y me parece que aquellos que han tratado o despuntado algo no han tenido la decisión de llegar a donde alcanzaron los que los precedieron en grandes alturas. ¿Y por qué esa abstinencia de peleadores, como tú bien dices, Juan Carlos, de esas figuras otra vez en el boxeo? Gente que pintaba pues para mucho y finalmente se apagó. No sé si por falta de oportunidad o porque dieron falta de oportunidad no tuvieron, dieron el extra y ahí se quedaron. Gente como el Barretas Pinzón, gente como aquel chico, no recuerdo su nombre, que siempre subía caracterizado al ring, un delgadito, el Loquito Cantún. El Loquito Cantún, el chico que desafortunadamente falleció también, Sonrix. el Sonrix. Pues toda esa gente, ¿qué pasó? Se quedó en el camino. Pues yo creo que es cosa de la época, Antonio. Yo creo que no tienen la misma motivación de antes. Ya no es la misma era de cuando Miguel Canto, Guti Espadas, todavía quizás hasta Gilberto Kep, en la que pues no habían redes sociales, habían menos distractores y yo creo que había más hambre. Yo creo que ahora los boxeadores tienen las cosas un poquito más solucionadas y si ese no fuera el caso, si la tuvieran más difícil, a lo mejor se aventarían a hacer un poquito más de esfuerzo para alcanzar las cumbres que pues en su momento, ahí sonó la campana. Pues vámonos a la pausa. Recuerden, hoy vamos a estar analizando la actualidad del boxeo en Yucatán. ¿Qué falta para tener a un octavo campeón mundial nacido en el estado de Yucatán? De esto vamos a estar platicando. Vamos a la pausa, regresamos. Esta noche estás en el juego. Regresamos en esta emisión de En el Juego desde el estudio C de Tele Yucatán, hablando esta noche de la actualidad del boxeo en el estado. Juan Carlos, siempre hemos platicado que el antecedente habían funciones populares, donde se proyectaba, donde obviamente se empezaban a hacer las bolsas que eran mínimas. Yo recuerdo allá por San Juan, pues aquellas funciones de los fines de semana, de media semana. Se ha perdido un poco. Hace también poco tiempo el buen Jorge Puga, que lo tenemos invitado hoy en este programa, llegó a hacer aquellas funciones californianas, las de 4 rounds para surgimiento de nuevas promesas. De repente mirar a estos jóvenes que brincan del nivel amateur y que buscan una oportunidad en el profesionalismo, pero bien llevados, ¿no? Sin saltar antes de tiempo. Podría ser una nueva camada de futuros prospectos que con un trabajo continuo puedan aspirar a un campeonato del mundo. ¿Cómo verías retomar lo que en el pasado dio resultados en Yucatán? Pues a mí me encantaría, de hecho, para un servidor de todos ustedes, el boxeo que más me gusta es precisamente el boxeo popular, el de prospectos, el de novatos, en donde se pone más animada la cosa, quizá en un nivel de producción escénica, boxística más modesto, pero muy animado, y también para los que hemos ido al boxeo durante muchos años, pues mucho más divertido. La verdad, el boxeo popular, los que tuvimos esa enorme fortuna de ir a la Arena San Juan, pues lo recordamos con mucho cariño. Y bueno, de hecho, de esas funciones, de las funciones del San Juan, en el San Juan debutó Guti Espadas y se convirtió en campeón del mundo. En el San Juan peleó Gilberto Kep
y fue campeón del mundo. En el San Juan también, tengo entendido, si mal no recuerdo, llegó a pelear Juan Herrera y fue campeón del mundo. Entonces, ese es un buen antecedente. Ojalá que las empresas que están por allá pues tuvieran eso en consideración. Entendemos también que eso requiere un esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que podría ser parte de la senda a seguir. Y Rosarito Boxing tiene un proyecto muy, muy interesante que en breve será dado a conocer, yo creo que por su presidente, el señor Santiago Pérez Arjona. Saludos para el conta Santiago Pérez. Sí, sí, ¿no? gran persona. Y mi estimado Marco, precisamente ese proyecto, digo, a ti no te tocó cuando llegaste a Mérida. Me parece que ya no estaban esas funciones de media semana en San Juan, pero han habido algunos intentos, pero no ha habido una continuidad. Sí, bien, como bien lo comentas, no me tocó. Yo llegué aquí en el 93, era todavía un chamaco. Pero sí, sí me tocó colaborar con una empresa que hacía cada semana, hizo 7 funciones en un año, en colonias, en Cordemex, en San Sebastián. La llevó a municipios como Telchac Puerto, perdón. Con el señor Alcántara. Con el señor Alcántara, con Armor Box, donde hubo en San Juan, en San Sebastián, donde se coronó, si no estoy mal, Juanquito, tú corrígeme, la Joyita Herrera. En San Sebastián, en Cordemex, cuando le hizo la función al peleador local, el Banano Escalante. O sea, hay que invertir. Hizo en la Plaza Grande un 15 de septiembre, igual bajo una lluvia que acabó a las 3 de la mañana. O sea, sí. Hay empresarios, pero faltan boxeadores. Como bien lo comenta Juan Carlos, hoy creo que, como él lo dice, ven las cosas un poquito más fáciles a comparación de años atrás. Estar empresario es mucho dinero por medio, no cualquiera le invierte de su bolsa para promover lo que bien hace Santiago Pérez Arjona, el propio Mario Abrán, que ha mantenido con su empresa durante los últimos 10 años. Creo que hay que aplaudirlo. Sí, pero aquí hay algo muy importante que creo se nos está olvidando a los 4, y Juan Carlos no me dejará mentir si estoy mal, como dice Marco Moreno, corrígeme, pero acá hay algo muy importante que es el aficionado y el capital económico. ¿A qué me refiero? Que últimamente, a pesar de que, obvio, no hay muchos boxeadores podríamos decir, de calidad, si tú quieres verlo de esa manera, pues obvio que el público no va. Aunque le pongas funciones todos los días, si no hay un producto que le llame la atención al aficionado, pues no va a pagar, pensar. Pero para que surja ese producto tiene que haber box, Antonio. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, y reitero, lo recuerdo con mucho cariño, esas temporadas que hacía Beto el Jure, que hacían Fallo Solís a finales de los 80. La 66, me acuerdo, unas bodegas, eran llenos totales. Una casa vieja allá enfrente del Parque de San Juan. También. Sobre la 62. Eran funciones. Llegó a ser el señor el Jure, Alberto el Jure Cecín, que en paz descanse, llegó a hacer en un año 22 o 23 funciones. En el patio de una casa con unas gradas de madera. En las primeras 3 o 4 funciones no iba nadie. Bueno, iba gente, pero iba poca gente. Pero en las últimas 10, 15 funciones eran puros llenos. ¿Por qué? Porque estableció la costumbre de ir al box los miércoles. Y en ese inter empezaron a salir boxeadores. La mayoría, pues obviamente no llegaron a campeones del mundo, pero hicieron cosas interesantes, como Ricardo Barrera, también anduvo por allá, Enrique Maestrito Orozco, ¿no? Que en paz descanse. Aquellos padre e hijo que también me boxearon. El Pumita Fuente. ¿no? El papá no llegó, bueno, antes peleó, pero el Pumita Fuente llegó a pelear allá, Henry Arjona, muchos boxeadores que llegaron a pelear hasta en otros países. Pero todo eso fue consecuencia de la constancia, de la prevalencia de ser persistente en presentar boxeo. Y el que era un mago para eso era el señor Alberto el Jure Cecín, al que recordamos con mucho aprecio, así como a Fallo Solís. Juan Carlos, y en ese tenor de cosas, en esa situación, hoy, ¿quiénes son los número 1 para atraer gente? Los de cartel, los que tienen posibilidades, desde tu punto de vista, yucatecos, a aspirar a un campeonato. En cuanto a boxeadores, ¿no? Bueno, ya sonó la campana, mano.
Te ¡Se fue salvó la campana. mi salvó estimado la Juan campana. Carlos Gutiérrez! Pero vamos a ir a la pausa. Al regresar le estaremos dando un repaso a los que hoy están haciendo historia paso a paso, buscando cartel y buscando esa oportunidad que a pocos le llega y que también pocos la saben a veces aprovechar. La búsqueda de un campeonato mundial. Vamos a la pausa, regresamos. Esta noche estás en el juego. Seguimos platicando esta noche aquí en el juego del boxeo yucateco. Cuando nos íbamos a la pausa le preguntábamos a Juan Carlos Gutiérrez justamente al día de hoy quiénes son los mejores prospectos, quiénes son los que pueden encabezar o están encabezando los carteles. Aquellos yucatecos que buscan una oportunidad, si no en este 2025, sí, lo más pronto posible, de disputar un título de campeonato mundial. Pues Mario, falta mucho eso para eso, definitivamente. Yo creo que desafortunadamente vimos perder de manera inobjetable y hasta contundente el sábado a nuestro querido amiguito Pablo el Rojo Peraza. Me parece que era una posibilidad, sigue siéndolo de una u otra manera, ¿no? No podemos, así como cuando ganaba le iba muy bien, pues no podíamos asegurar que iba directo para el campeonato del mundo. Yo creo que con esta derrota no podemos decir que ya se acabó todo para él, no, para nada. Hay algún otro por allá como Guillermo Kep, pero no pelea desde hace rato, creo que no pelea no pelea en Villahermosa desde hace varios meses. Entonces, ¿Said dónde pues, quedó, no sé. Juan Carlitos? ¿Perdón? Said. Said lastimosamente perdió una pelea, perdió el invicto y ya no se volvió a saber de él. Creo que era mesero en un bar o algo así. Los hermanos Talavera. No. Muy esforzados, muy valerosos. pero- Ángel Patrón sabemos que no es yucateco, pero ¿cómo ves ese prospecto? Pues quizá puede llegar, pero si entiende que el boxeo es lo que debiera ser boxeo y no una pelea callejera. Yo creo que tiene posibilidades de hacer una carrera interesante y sobre todo una carrera larga. Si pelea en la manera en que lo ha hecho, asesinándose en cada pelea con sus rivales, yo creo que no va a tener una carrera larga. La Joyita Herrera ya es el retiro. Pues creo que no está retirado, pero Ya está grande. yo creo que ya pasó su camión. En el caso de Elías Espadas, Elías Espadas pelea este sábado, muy complicado. Ya es un hombre adulto en el boxeo. No le ha ido muy bien últimamente, sobre todo con boxeadores de alto nivel. Pero su carrera la Este está sábado haciendo en enfrenta, Estados Unidos, ¿no? sí, este sábado enfrenta No, su a un carrera rival de nivel muy importante y tiene que ganar porque pues, de no ganar yo creo que lo mejor será ya que se retire. Saludos a su hermano, el buen Toti Sí, Espadas. Saludos a todos ellos. También tiene Beisbolista, ¿no? saludos, Softbolista. Rápidamente Tremendo unos futbolista. saludos hasta Veracruz a mis hijos que andan por allá con su mamá, con sus abuelos, andan de vacaciones. Regresarán la siguiente semana. ¿Qué haces por acá? ¿Por qué no fuiste? Trabajando. Padre irresponsable. Perfecto. que alguien Responsable. tiene que trabajar. Alguien tiene que trabajar en esa casa. Juan Carlitos, de la función del sábado pasado, Rosarito Boxing con Santiago, tiene varios prospectos interesantes. ¿Qué me puede platicar de ellos? Pues no es precisamente de él, pero se vio muy bien Daniel La Tortuga Garrido. Desgraciadamente está muy pequeñito de tamaño y pelea en una división que requiere mayor altura cuando diga enfrentar a boxeadores de mayor nivel. Pelea en peso pluma y tiene estatura de peso mosca, si acaso de peso gallo. Eso no quiere decir que no vaya a llegar, pero pues la lógica nos dice que le va a ser más complicado. Eso. Y digo, yo no tuve la oportunidad de ver la pelea, pero por Y además allá tiene que encontrar a alguien que le enseñe me a han boxear comentado por allá que la pelea del Rojo con el Mantequillita Nápoles, que dicen que más que nada le pesó el nombre del Mantequillita, del nieto del Mantequilla. bien. No, le ¿Tú pesó, crees? pero los guantes del Mantequillita, no el apellido o el nombre. Igual que el o sea, abuelo pega duro. Sí, pues Como pegó Mantequillita. desde que le soltó las manos por las primeras ocasiones. Se vio que le impactaban los golpes, que los sacudían
y pues hizo lo suyo, hizo su chamba Pablo, tiró más golpes durante la pelea, conectó más golpes, pero sucede que los que él recibió pues fueron los que marcaron la diferencia, ¿sí? Lo que sí es un hecho, y tú comentaste recientemente, Juan Carlos, el tener a un boxeador difícil, no a modo, que de repente muchos empresarios, van creando falsas expectativas a sus púgiles, a sus prospectos. Esto es bueno, ¿no? Tener a rivales de nivel y demostrar de qué estás hecho. Es preferible corregir que llegar a la disputa de una antesala o un título cuando pues has tenido puro rival a modo. No, es que ni siquiera vas a llegar a la antesala de un título, porque cuando digas irte a Estados Unidos, cuando estés peleando 8 o 10 rounds allá, ahí vas a ver tu realidad. A mí lo que hizo Santiago Pérez este sábado de traer un rival calificado a Pablo el Rojo Peraza me pareció excelente, me pareció muy bien. Desgraciadamente perdió, pero es parte de la administración de un boxeador, saber cómo va. Imagínate, vas 6, 7 años con un boxeador, lo vas cuidando y a la hora de la hora, nada. Entonces, deja el dinero, el tiempo que invertiste en esa persona que pues no tiene con qué responder. Yo creo que es lo que se debió haber hecho, se hizo, desafortunadamente se perdió, pero vendrán mejores ocasiones para Rosarito Boxing y también pues para Pablo el Rojo Peraza, confiamos en ello. Ahorita en el corte estamos platicando igual, nos faltaron dos empresarios, Rafael Ramos Vázquez el licenciado Rafael Ramos, le mandamos un saludo. Que han hecho box. Y Emanuel Alcántara, ¿no? Emanuel Alcántara y el señor Pot. Y de todos Oye, ellos, sí, Andrés Pot, de Meribox, una gran persona. Oye, pero de todos muy ellos, buen tipo. ¿Quiénes tú piensas que se les extraña, regresar? verdaderamente se les extraña. Hoy es Max Boxing, ¿no? Digo, y desde hace rato, mantiene Mario Abraham, pues el legado de su familia, del Gimnasio San Francisco, pero ¿quiénes vienen a la par? Rosarito, como comentabas, pero de los que estuvieron hasta hace 5 años para acá. Como promotores nada más. Solo. Que regresen o no. O sea, hemos hablado del abogado Ramos, de los Rivero, de Alcántara. Allá llegó el granizadero. Ya. Es campana modificada, ¿no? ¿Estamos claros? Vamos a la pausa. Regresamos esta noche hablando del boxeo en Yucatán. Estás en el juego. Seguimos platicando de la actualidad del boxeo en Yucatán en esta emisión de En el Juego, en vivo desde el estudio C de Tele Yucatán. Cuando íbamos a la pausa, yo le preguntaba a mis compañeros Marco Moreno, Antonio Lizama y Juan Carlos Gutiérrez de la lista de esos promotores que de repente, primero aficionados al boxeo, porque de allá viene el gusto, el invertir, el pues patrocinar a algunos de los prospectos, pero que por X o por Y, la pandemia tuvo mucho que ver. Yo siento que de repente desestabilizó y no solamente la actividad del boxeo, pero pues sería bueno, ¿no? Que alguno o todos, que bueno fuera, llegaran a retornar. Creo que Arbor Box Alcántara, Emanuel Alcántara, pues es de los más sonados que quiere reaparecer. Sí, de hecho tocaste un punto muy importante. Durante la pandemia fue uno de los pocos que tiene gimnasios que él mantuvo a sus peleadores concentrados trabajando. Hizo funciones durante la pandemia. Hizo funciones. La primera función de boxeo en la pandemia en Yucatán fue una de él en Valladolid. Sí, con la figura de la Joyita. Él trajo a Juan Daniel Lugo como entrenador para sus boxeadores. Ahí estuvo Pablo Peraza en ese momento con él. Hace unos meses platiqué con él y él tiene la espinita clavada de que, como bien dice Juan Carlitos, no pudo conseguir un campeón del mundo. No es fácil. Él lo dijo. Es su sueño. Es su sueño y lo quiere alcanzar. Y es una promesa que le hizo mundial a su mamá, que en paz descanse. Antes de fallecer, le prometió que le iba a ser un campeón del mundo. No es fácil, como dice Juan Carlos. Para empezar, hay que buscar la materia prima. Mantenerla, llevarla, cuidarla. Y el boxeador es una realidad. Es muy disciplinado en ocasiones. Y hay muchos muy disciplinado y muy ingrato. Hay que también decirlo. Yo creo que él es uno de los que podría regresar. Yo creo que
Mario Abraham con Max Boxing es el que se mantiene firme en la cima, hay que ser realistas. De ahí viene el proyecto de Santiago Pérez Arjona con Rosarito Boxing, viene un proyecto muy importante con él, igual ya lo platiqué en su momento con él, que lo va a dar a conocer más adelante, él junto con su hermano. Después viene Manuel. En el tema del abogado Rafael Ramos, de Andrés Pot, yo lo veo muy difícil que regresen por el momento al boxeo aquí en Yucatán, pero con esos promotores más que suficiente, ¿no? Que empujen hacia adelante. Y otra cosa importante, también las facilidades que la Comisión de Boxeo le llegue a dar a estas nuevas empresas. No es lo mismo los parámetros, digo específicamente con nombre y apellido, las facilidades como se las pueden dar a Max Boxing, a empresarios que van surgiendo, que van empezando, pues también darle no solamente la teoría, sino pues el asesoramiento y todas las facilidades para que puedan pues incursionar a esta disciplina, porque insisto, faltan funciones, Juan Carlos, y para esto faltan empresarios, que seguramente hay quienes tienen el interés, pero pues hay que apoyarlos. Sí, hay que apoyarlos, pero quien los tiene que apoyar sobre todo son los propios boxeadores, porque con base en ese apoyo, pues les dan el estímulo suficiente necesario para continuar, porque si no hay un buen espectáculo, se mencionaba aquí hace un rato, pues la gente deja de ir, o pasa lo que está sucediendo, que para nada es malo, que las peleas importantes aquí en Mérida las están protagonizando boxeadores de fuera, como ha pasado desde 2010 cuando debutó Miguel Berchelt, que él es producto del boxeo yucateco, pero es un boxeador de fuera, y él mismo lo ha sostenido, que él no es yucateco, él es quintanarroense. Y bueno, últimamente en las funciones de Max Boxing hemos estado viendo boxeadores del norte, que son los que ya desde hace muchos años están reinando en el pugilismo nacional, y eso es parte del espectáculo, y yo creo que la afición también debería de entenderlo. Quizá no es yucateco, pero es un buen boxeador, a final de cuentas es mexicano, y es un buen espectáculo, hay que ir a verlo. Y esto también se da, digo, por los convenios de Max Boxing con Sanfer, pues las transmisiones nacionales, y esto pues te enriquece el cartel, pero desafortunadamente la presencia de yucatecos es escasa. Sí, es escasa. De hecho, lo que voy a contar con Juan Carlitos, hace la semana pasada vi que Golden Boy Promotion, totalmente no en Yucatán sino en Cancún, va a traer una serie de funciones que va a enriquecer este deporte aquí en el estado vecino. Es lo que le faltaría a Yucatán, yo creo, como bien lo comentas, esos convenios, una alianza de empresas yucatecas con empresas nacionales que puedan traer buenas carteleras. Pues esa pelea ahorita que decías del vecino estado, ¿no? Recordad que Gilberto fue una función montada por Pepe Gómez. Finalmente, que vino, que organizó. También han habido algunos chispazos, ¿no? De gente de hecho, las tres últimas... no, estoy mintiendo porque en 2018 todavía hubo una de Max Boxing cuando defendió Miguel Berchelt. Pero previo a ello, las tres funciones previas de campeonato mundial organizados en Mérida fueron hechas por Pepe Gómez. Lo cual te dice que de repente afuera también ve, ¿no? La situación de infraestructura. El Poliforum Samná me parece que hoy por hoy es de los mejores escenarios que hay en la península en cuanto a foro, en cuanto a comodidad. Yo creo el mejor, ¿no? Desafortunadamente hace algunos años, por quererlo dejar bonito, que sí quedó bonito, pero dejó de estar funcional. Le quitaron aforo, se le quitó magnificencia. Quisieron hacer una cancha de básquetbol allá. Imagínate cómo va a llegar Preston Kawich o el Magic Canche a la NBA. Aquí en Yucatán tenemos talento boxístico y hasta en otros deportes. Y nos fueron a mochar la arena más importante, no solamente de Yucatán, sino del sur del país. Pero bueno, eso ya es para harina de otro costal, man. Y otros escenarios que han sido, digo, cuando la pelea no es top, no es del más alto nivel, se han utilizado escenarios como el polifuncional, como el complejo deportivo de la Inalámbrica. Mucho tiempo la Plaza de Toros, ¿recuerdas? ¿Cuántas maravilloso funciones y cuántas historias? Sí. Digo, hay lugares, hay calidad de boxeadores, pero pues como ha ocurrido en varios deportes en los últimos años, falta esa conclusión, ¿no? De empresarios, boxeadores y la gente, ¿no? Que se aboca a la tarea de trabajar, porque pues, 2010, Gilberto Kep, insisto, 15 años para un lugar
que a finales de los 70s, que en los 80s llegó a brillar con esos campeones mundiales. Llegó a ser Yucatán y sobre todo Mérida. ¿Me trae uno de rábano, de tamarindo, por favor? No te asustes, Juan Carlos, no te asustes. Brincaste con la campana. No está tranquila su conciencia. Ahora me platicas, Juan Carlos. Ahí está, suena la campana. Vámonos a la pausa. Esta noche estás en el juego. Penúltimo bloque en esta emisión de El Boxeo en Yucatán. Hablando con mis compañeros, Marco Moreno, Antonio Lizama, Juan Carlos Gutiérrez, la actualidad del boxeo profesional. Cuando nos íbamos a la pausa, sonó la campana. Oye, Juan Carlos, tú hablabas de la época dorada de Yucatán en el boxeo profesional. Así es, estábamos hablando antes de la campana. Es que brincaras. Antes de que brincara. De que Yucatán era a mediados, hacia finales de la década de los 70, era la capital mundial de los pesos pequeños en el boxeo. En ese entonces solamente habían dos organismos y habían dos pesos pequeños, que eran el Mosca y Mini Mosca, y tenían 4 campeones. Bueno, pues de esos 4 campeones que había en todo el mundo, 3 eran yucatecos. Eran Miguel Canto, en peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Guti Espadas, en peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, y Freddy Castillo, en mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo. El único que no era yucateco era un japonés de maravillosa trayectoria que se llamó, o se llama, porque todavía vive afortunadamente, Yoko Gushiken. Pues ahí está, ¿no? Insisto, Juan Carlos, toda una enciclopedia con todos los datos, Oye, las fechas. ¿el que no vino fue Puga? En el boxeo. Oye, sí, se disculpó Jorge Puga de pasó, Max Boxing, Puga? que de repente no arrancó el auto. Pero bueno, hay que ponerle gasolina, ¿no? Nos hubiera dicho yo. Pero ya confirmar. Hay que, para a la el siguiente- vuelta de su negocio está la gasolinera, hombre. Pero para el siguiente programa de box, los ¿Quién empresarios Santiago Pérez y Emanuel confirman que pueden, si los invitan con mucho gusto. Correcto, van en acá. par de semanas, conjuntamente con otro grande de la crónica, don Julio Amer Alsina. Alsina, el Que doctor. llegue de vacaciones. Que llegue Sí, de vacaciones. a ver si llega. Satánico, Sí, sí. doctor. A ver si llega. Sí llega. Oye, Juan Carlos, también hay que mencionarlo, aquí en Yucatán, en algún momento, pues hubo los campeonatos transmitidos en la televisión. Por supuesto, aquí en Teleyucatán, Sí. y también en Grupo Sips. Entonces, son opciones que se pueden sumar, que habría que retomar para proyectar esos nuevos valores. Sí, hablando de Puga, que acabas de comentar, él sabe muy bien de eso, de cómo hacer boxeo en televisión, quizás sin el ingreso de asistencia de la gente, pero bueno, mediante convenios publicitarios, con el apoyo de la misma televisión, se podría hacer algo, y eso se hizo durante la pandemia, hasta un poquitito después. Ojalá. De hecho, Rosarito Boxing me parece que debutó en el boxeo profesional así. Bajo ese esquema, ¿no? Sí, bajo ese esquema, debutaron poco a poco hasta pues ser ya una empresa en vías reales de consolidación y que presente espectáculos maravillosos como el del fin de semana pasado, en el siglo XXI. Sí, de hecho, en pandemia empezó primero Armor Box, posteriormente Max Boxing en una televisora local a puerta cerrada, nomás con todos los protocolos de seguridad e higiene por el COVID. Posteriormente el abogado Rafael Ramos en unión con Max Boxing y de la misma manera Rosarito Boxing hizo una o dos a puerta cerrada con Max Boxing y ya Rosarito ya empezó a hacerla solo. Otro tema que valdría la pena recordar, que en su momento frenó el desarrollo de funciones continuas, fue el boom, el apogeo de la lucha libre. Esto ya tiene más de 25 años, fue a finales de los 90s. Ciertamente hoy en Yucatán hay más funciones de boxeo que de lucha libre, afortunadamente en cuanto al desarrollo del deporte de los puños, ¿no? En lucha libre, sobre todo de los organismos nacionales, y aquí está Antonio Lizama, si no me deja mentir, cada 3 meses hay 3, 4 meses, ¿no? Cada 3, 4 meses hacen funciones. Ahorita pues ya con las diversas empresas que hay de lucha libre,
no, para qué enumerarlas, no, para qué decirlas, le vamos a dar publicidad gratis, pero pues sí ha cambiado eso mucho. De repente el mismo empresario de boxeo dejó de hacer funciones de box para hacer lucha libre porque supuestamente había pues unas mayores entradas, ¿no? Y eso creo que también al boxeo le quitó afición, quiero pensar. Ahora, otro tema que también valdría la pena comentar, Juan Carlos, tú debes de saberlo más, los escenarios. ¿Qué tan importantes son los escenarios del boxeo para que asista la gente? Quiero pensar que la afición de antaño que iba a la Plaza de Toros, la de ahorita no te va a ir a la Plaza de Toros, prefiere ir al siglo XXI, que está más cómodo y con aire acondicionado. Eso tiene mucho que ver también. Sí, afortunadamente tenemos un La lugar como modernidad, el ¿no? siglo XXI y tenemos empresas como Max Boxing. Dile o al Four aficionado Winds. que va al siglo XXI, anda a la Plaza de Toros, te va a decir, yo no voy ahí. Bueno, el real aficionado El terminará real yendo. aficionado. El real Claro, aficionado, ¿no? exactamente. Como era de antes. El real aficionado. Hoy Que busca la esos hay comodidad, muy pocos. butaca, Sí, aire acondicionado, pero lo lugar que pasa cerrado. es que Chelas, de antes no había chelas. esa comodidad, solo tenías la Plaza de Toros o el Parque Carta Clara, no tenías, Párale, no tenías había Cualquier más. lugar que esté dentro de Mérida, ni pensar que hubiera aire acondicionado. cualquier lugar que esté dentro de Mérida, yo creo que es funcional. Mientras no lo vuelvan a hacer en el foro, que Ahí está eso en la iba. carretera Ahí Progreso. está carretera Progreso, que allá hicieron exactamente. pocas, ¿no? En el Coliseo. Sí. Está muy lejos. Digo, está, honestamente. Está lejos, está complicado. Pero cuando se han hecho, sobre todo en unidades deportivas, insisto, el Poliforum Samná, el Inalámbrica en su Polifuncional, ocasión. Complejo Deportivo de la Inalámbrica, que son lugares cerrados, quizá no todos, solo Pero accesibles. el Poliforum Samná con aire acondicionado, pero céntricos, están Accesibles dentro para la afición. de la ciudad, ¿no? Entonces, pues son lugares que son buena opción. Y yo creo que en ese tema no hay problema, ¿no? En Yucatán, otros deportes tienen pocos escenarios, pero el boxeo, pues ahí están las alternativas, Juan Carlos. Así es, afortunadamente tenemos, podríamos decir, de sobra, ¿no? Alternativas. Tan solamente en el siglo XXI hay un montón de salones. Está el Centro Internacional de Congresos, que eventualmente podría ser utilizado. Está aquí el IDEI, el Polifuncional. Está el Poliforum Samná. Eventualmente está la Plaza de Toros Mérida. Te falta uno, el volante. Ah, En como no, alguna el época, volante, en alguna época. ¿te acuerdas se aquellas hicieron allá ediciones populares? en el Es un edificio buen del lugar, Senado. el volante. CTM. La CTM. Hay para infinidad todo. de lugares Que la para- CTM me parece un lugar excelente para el boxeo popular. A mí en lo particular me gusta mucho. Hoy sí, ahí viene la campana. Ahí está el gran. Suena la campana. Muy bien, vámonos a la pausa y ya regresamos a conclusiones. Me apagaron la luz. ¡Vámonos a la pausa! Recta final de esta emisión de En el Juego, en vivo desde el estudio C de Teleyucatán, hablando del boxeo, desde los campeones mundiales, desde los escenarios, la época dorada y la actualidad de lo que viene para el futuro. En la pausa comercial recordamos otros lugares, ¿no? Legendarios del boxeo, mi estimado Marco. Sí, totalmente legendarios. Aquí el buen Desmin Chan fue el que nos recordó esos lugares. Coméntalo si tienes mucha confianza. No, hubo lugares donde eran bares y se montaban, digo, se cerraba, no había actividad. ¿Qué tipo de bares? Bares de diversión de caballeros, señor Lizama. Bueno, donde de hecho, también hubo, ¿Quiénes hacían las funciones? Rivero, ¿no? Los hermanos Es Rivero. correcto, No, de hecho, ¿no? Carlos Empresarios. Valdomir, ex campeón mundial argentino, se retiró en uno de esos escenarios, en una copromoción de los señores Rivero y Luis Rejón, En un, ¿cómo le dicen? Centro nocturno. en un centro nocturno, un centro de relajamiento para caballeros. Bueno, pues ahí está Allá yendo a Texcocop. la información. Pero digo, hay que mencionarlo porque fue una etapa de los hermanos Rivero que también le invirtieron, buscaron la proyección del boxeo profesional yucateco. Y otro tema que va ligado, digo, en esta recta final, pues es el boxeo amateur. También ahí faltaría, constantemente vemos que la asociación está en una transformación, está en una evolución. Faltaría que haya interés del gobierno del estado para meter orden allá. Esa asociación o lo que sea es una cámara húngara, mano.
O sea, es un verdadero relajo. Pero de ahí Está llena surgen, de Juan Carlos, y hay intereses. que Sí, tener está. mucho cuidado porque son de los ahí futuros surgen profesionales. y algo se tendría que hacer para meter orden allá. O sea, verdaderamente no puede ser que las cosas continúen de esa manera. No es posible que Yucatán jamás haya tenido un boxeador, no digamos en Juegos Olímpicos, ni siquiera en Juegos Centroamericanos. O sea, ¿por qué? Porque empiezan a evolucionar y todo, o les quieren bajar lana por aquí, los bloquean por allá, si no haces lo que yo te digo, aquello, lo otro, y alguno que llegue por allá pierde, se desanima. No hay un trabajo, no hay un trabajo famoso sistemático. tanquecito basulto que decían que igual podría En su llegar lejos, momento y- sonó Bueno, mucho, Said Rejón, que llegó a pelear en la Ecuador. hermana del tanquecito también, que decían que era otro prospecto esta chica, y se perdieron. El basulto se fue a profesionalismo, lo engatusaron o lo pero engañaron. brincó antes y de de allá tiempo. brincó antes de lo que Se debe le ser. forzó, ¿no? Lo que pasa es que el tanquecito no tenía mucha disciplina, sobre todo para comer, y eso lo mató. Eso lo mató, yo creo que desde amateur. Y el profesional, pues, le dio muchos problemas. Oye, Juan Carlos, además de Edgar Sosa, ¿qué otros campeones mundiales siguen radicando aquí en Yucatán? Bueno, yo creo que estaba Giovanni Segura. Ujú. Y ahora qué bueno que lo mencionas, mi estimado. Yo le hago una invitación allá a Rosarito Boxing, a Max Boxing, no sé. Pero ahí está por allá Edgar Sosa. Aprovechenlo, señores. Es un boxeador con toda la experiencia y, vamos a decirlo, la barba boxística internacional que no tiene ningún manejador aquí ahora. Bueno, salvo Román Acosta, que es un tipo que merece respetos y todo, pero yo creo que Edgar Sosa es un tipo muy modernizado, muy capaz y que podría ayudar muchísimo a alguna de las empresas aquí, comenzando y desarrollando boxeadores. Ojalá lo veamos en alguna de las empresas que están aquí. Yo estoy casi seguro, casi podría meter las manos al fuego, en el sentido de que Edgar Sosa podría apoyar mucho a la producción de buenos boxeadores aquí en Yucatán. Marco Moreno, empezamos a hacer conclusiones finales de lo que se tiene, a dónde se quiere llegar y lo que falta por hacer. Pues bueno, yo creo que se tiene que trabajar mucho, ¿no? Se tiene que trabajar mucho y sobre todo apoyar a esos empresarios que siguen invirtiendo su dinero en busca del deporte, en busca de producir talento deportivo. Lo platicamos la semana pasada en el tema del básquetbol. Yo creo que la principal arma, como lo dice Juan Carlos, el empresario no tiene que ir solo, tiene que ir acompañado. Gobierno, ayuntamiento, sabemos que es que se busca, al final de cuentas, el boxeo es deporte profesional, al final de cuentas, después del amateur, pero hay tela de donde cortar, hay mucho producto yucateco que tiene esa capacidad, solamente hay que llevarlo por el buen camino. Antonio Lizama, la misma pregunta. Sí, correcto. No, creo que pues, lo han dicho todos. Aquí mis compañeros, tanto Juan Carlos como Marco, ya dijeron todo. Digo, ¿qué más? Que trabaje, ¿no? Y que se le dé oportunidad ahorita a los nuevos empresarios que están dándole oportunidad a la gente joven. Eso, que le den oportunidad a la gente joven y que siga el trabajo. Pero bueno, que mejor Juan Carlos, que es el experto, que mejor hable él. Nosotros nos ven todos los días, que hablen ellos. Con el cierre, Juan Carlos, de lo que hoy platicamos y de lo que concluimos de este análisis de lo que hoy es el boxeo profesional en Yucatán. Muchas y buenas empresas, pocos boxeadores. Yo creo que a grosso modo eso es lo que tendríamos que decir. Hay que aprovechar que el boxeo que se está haciendo es bueno, que la afición está respondiendo, a pesar de que los precios de los boletos han subido, y no a pesar, qué bueno, porque de antes el boxeo, querían cobrar, o se cobraban 50, 80 pesos por una entrada al box. ¿Cómo vas a cobrar eso? Afortunadamente y de manera muy correcta, las empresas están cobrando precios verdaderamente correctos para un espectáculo que vale la pena, y aún mejor, la afición está respondiendo. Tan solo la semana pasada, con la función de Rosarito El siglo Boxing, XXI, ¿no? creo que tuvimos alrededor de 1,500 personas. Yo creo que esa es una respuesta. ¿Y el promedio muy, muy de buena. los precios, cómo estuvo? Creo que ¿Tienes anda idea? por allá de 300, 400 pesos aproximadamente. No podría yo asegurar, ¿no? Pero, Accesible. pero sí, oye, pues de antes había aficionados que se molestaban si les cobraban 100 pesos o querían entrar gratis, 3 por 1, o brincaban el muro para entrar. Eso no puede ser. Digo, para eso hay las otras funciones, las populares, que se les llama, Sí. de 4 rounds,
Que bueno, eso me hubiera gustado platicarlo con el señor Puga, pero quedará pendiente. ¿Para cuándo Que reactiva de hecho, su proyecto? esas funciones de 4 o 6 funciones 4 o 6 rounds que hizo Armor Box no costaban, eran gratuitas en ese entonces. Sí. Todas las funciones que hizo él nunca se cobró. Lo hizo con la mejor voluntad. Solamente del la mundo, lo única que sabemos. se cobró, si no estoy mal, fue del inalámbrico. De ahí en fuera todas fueron gratuitas. Yo creo que siempre se debería de cobrar. Saludos a Manuela, ¿qué? Sí, a veces, Bueno, a veces no se toma Pero- pues en cuenta cuando es gratis, no Espérame. una cuota de recuperación. Sí, Saludos, señor. saludos a mi sobrina, si no va a matar. Desde los últimos 4 programas buen anteriores Manuela, me ¿qué? preguntaba. Saludos, sobrina. Campana final. Si usted quiere saber Saludos. más de la actividad del boxeo, Juan Carlos Gutiérrez, Península Deportiva, ahí está toda la estadística y parte de la historia del boxeo yucateco. Mi estimado Juan Carlos, muchas gracias. Antonio Lizama, gracias. Gracias, Marco Mario. Moreno, Gracias. yo les Un invito saludo. para que nos acompañen la próxima semana, los martes a las 21 horas, estaremos otra vez en el juego. Buenas noches.